Noches, amados hermanos de Iglesia de Cristo Betel. Una vez más estamos gozosos de poder tener la posibilidad por estos medios de llegar hasta su casa, ahí con su familia. Esperamos que ya usted haya llegado a casa o esté quizá a punto de llegar. Pero sea bienvenido a este siguiente seminario doctrinal de los miércoles que iniciamos a las 7:30 para las 9 de la noche. Acuérdese que tratamos de exponer en una hora y luego si hay preguntas, pues proceder a tratar de responderlas. Así que esperamos con todo nuestro corazón que usted se conecte y que de esa manera todos podamos ser bendecidos, podamos ser edificados. Cada día me convenzo más que el Hijo de Dios que no estudia la palabra, que no la profundiza, que no la rumea, que no medita en ella, le va a costar mucho madurar. Al fin y al cabo, alguien dijo que es el manual del fabricante. Y todo lo que Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha querido transmitirle al hombre desde tiempos inmemoriales, es de suma importancia para todo hijo de Dios. Hoy, más que nunca, usted debe conocer la Escritura. Eso le va a permitir discernir incluso lo que escucha, para que en ningún momento sea engañado, debido a que las operaciones de error están a la orden del día, y donde usted oiga en la radio, en la televisión, en las redes, con tantas facilidades para escuchar diferentes fuentes, si usted no conoce la palabra, pues lo pueden engañar, lo pueden confundir, y por esa razón estos seminarios tienen el propósito de tocar más puntualmente algunas cosas que desde púlpito nos es más difícil, y dar la oportunidad para que usted también pueda hacer sus preguntas. Hace 8 días, lamentablemente, las preguntas las hicieron a último momento y no pudimos resolver algunas. Yo nuevamente lo invito a que tome nota, y cualquier pregunta, cualquier inquietud que usted tenga en el transcurso de la enseñanza, apúntela, de tal manera que entonces incluso la puede hacer de una vez en el recorrido de la enseñanza. No tiene que esperar porque se le puede olvidar. Y los hermanos que nos están ayudando, como siempre en esta noche, hermano Maynor Noriega y Francisco Leal, estarán pendientes de esas preguntas, las estarán anotando, y para que de esa manera podamos ser ágiles. Vamos a orar para que el Señor una vez más nos guíe, sea Él el que tome el tiempo por medio de su Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros, después del afán, trajín, el corre-corre de cada día, podamos, por medio de la oración, quedarnos quietos delante del Señor, preparar nuestro cuerpo, alma y espíritu para poder escuchar la bendita palabra del Señor y dejar que ella haga aquello para lo cual el Señor le envía, que siempre es para edificar, exhortar y también consolar. Dentro de todo eso, con el propósito de edificarnos. Padre, gracias por este nuevo día, que ya nos encontramos en las últimas horas de él, pero te agradecemos, Señor, porque primeramente tú has guardado nuestra vida de diferentes peligros, de diferentes situaciones que quizá incluso no nos hemos dado cuenta, pero tú has enviado ángeles, como dice la Escritura, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Gracias por tus bondades, gracias por tu cuidado, gracias por tu provisión. Infinitas gracias, Señor, por aquellos que tú has operado milagros en sus cuerpos para poderlos sanar. Oramos, Señor, por las necesidades que conocemos. Especialmente seguimos orando, Señor, por el hermano Roger Camacho y su esposa, para que tú pongas tu mano de sanidad. Tú eres un Padre bueno, Señor, y sabemos que este varón ha sido un instrumento por muchos años para enseñar a muchos jóvenes, muchas generaciones acerca de la alabanza y también a tocar instrumentos, Señor. Y te pedimos, Padre, que en tu misericordia, Señor, en este mismo momento, ahí en el lugar donde se encuentra, Señor, en su cama,
te pedimos que tú operes un milagro, que tú pongas tu mano de sanidad, que extiendas tu mano de misericordia, tanto para él como para su esposa, que esos pulmones, Señor, sean descongestionados, que cualquier complicación, Señor, cualquier falta de oxigenación, que tú te glorifiques, Señor, y que operes milagros, Señor. Sabemos que son miles en el mundo que siguen, Señor, con problemas con el COVID y otras cosas también, Señor, que van colaterales. Te pido que tú te glorifiques, que tú uses de misericordia una vez más para con nosotros, para con todos aquellos, Señor, que están en gran necesidad, especialmente los que no te conocen. Que por medio de estas circunstancias adversas, Señor, una vez más tu espíritu convenza de pecado y de juicio. Que una vez más tú te glorifiques y que aún en medio de la agonía tú también te reveles, Señor. Te lo suplicamos. Sabemos, Padre, que si tú no hablas, no vale la pena, Señor, reunirnos alrededor de este tipo de actividades aún virtuales. Pero si tú hablas, Señor, si tú tienes a bien usar este vaso una vez más para poder hablarnos a nuestro corazón. Si tú tienes, Señor, como siempre, una palabra para cada uno de nosotros, que entendemos que así es, quita todos los estorbos, los prejuicios, y te pedimos, Señor, que esa palabra no encuentre estorbo y que por el contrario, Señor, encuentre un buen terreno donde pueda fructificar. Te pedimos por consuelo a aquellos que han perdido seres queridos, Señor. Algunos estarán viajando toda esta noche para llegar a Guatemala. Te pedimos que tú les guardes, que tú los sostengas en el hueco de tu mano, que tú seas con cada uno de ellos. Y ayúdanos entonces, Señor, ahora a escudriñar tu bendita palabra. Gracias por cada familia ya sintonizando, por cada niño, adulto, joven, anciano que está ahí, Señor, en sus casas. Te pedimos, Padre, que si hay enfermedad, tú pongas tu mano de sanidad. Si hay escasez económica, que tú proveas. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Hemos venido hablando acerca de lo que es la carne. Luego, hace 8 días abordamos un aspecto muy importante como es la mente puesta en la carne. Sabemos que lo que el hombre piensa, eso es, así dice Proverbios. Y por supuesto, hoy tenemos que ver la contraparte acerca de lo que significa, lo que la Biblia nos traslada y nos permita el Señor atisbar más profundamente lo que es poner la mente en el espíritu. Esa batalla entre carne y espíritu, sabemos nosotros que el apóstol Pablo la desarrolla un poco más en el capítulo 5 de Gálatas, pero será el próximo miércoles que se estará abordando algo acerca de eso, porque queremos continuar con estos estudios que tienen como propósito que usted y yo podamos vivir en el Espíritu, podamos conocer cómo es en este caso esta noche, qué significa, qué espera Dios, qué ha revelado en su palabra acerca de poner la mente en el Espíritu. Ese es el tema para hoy, miércoles 29 de septiembre. Y obviamente el subtema de este tema, que a la vez es subtema de otros temas, es en el contexto de la renovación de la mente. Si algo usted y yo necesitamos es precisamente, aquí me están corrigiendo mi postura, vamos a tratar de ver si la logramos mejorar. A veces nos complicamos un poco con las posturas y sí, después nos duele un poquito la espalda, pero creo que ahí estamos más cómodos y espero que usted esté escuchando bien. La renovación de la mente, hermanos amados, también está en el contexto de la administración del alma, porque usted sabe que en el alma está la mente. Y yo creo que podríamos tener muchos estudios acerca de esto y no ser conclusivos ni exhaustivos tampoco, pero sí es importante que usted en su propio estudio personal, que como pastor, y le hablo a las ovejas de Iglesia de Cristo Betel Ministerio en Casas,
Y por supuesto son bienvenidos todos aquellos que, ya sea hoy en vivo o en otra oportunidad, puedan estudiar este estudio, este seminario doctrinal, este tema, para edificación de cada uno de ustedes. Muy bien, entonces empecemos tratando solo de recordar lo último que vimos hace 8 días acerca de una palabra griega que se oye como aparece en la parte de abajo de esta matricita, de este cuadrito, y es fronema de la carne. Precisamente en Romanos capítulo 8, para que usted abra su Biblia y lo tenga ahí en contexto, y aquellos que son más acuciosos y están más familiarizados con las herramientas bíblicas como el eSword, que a veces lo tienen en su teléfono, en su iPad o en su computadora, pueden chequear en el texto griego que en Romanos 8:5 y 8:6 se habla de la mente puesta en la carne o la mente puesta en el espíritu, pero que la palabra que ahí aparece es fronema, como aparece usted, lo puede ver usted acá en la parte de abajo. Pero así como hay un fronema de la carne, también hay un fronema del espíritu. Y usted puede ver ahí que en este cuadrito ponemos renovación de la mente y algunas de estas letras en cada uno de los cuadritos porque indicamos solo para recordar y así poder continuar que el fronema lo he entendido yo como que es un casillero de aquellos hoteles antiguos donde ahí se colocaban las llaves de cada cuarto. De tal manera que el casillero del fronema de la carne tiene conceptos porque son pensamientos. El fronema habla del ejercicio de la mente, del contenido de la mente, que son los pensamientos. Y entonces usted no me dejará mentir que todos nosotros, incluso es muy probable que al estar sin Cristo y sin esperanza, como lo presenta Efesios, que también muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios y por lo tanto probablemente sin noticias acerca de la Biblia, sin creer probablemente que la Biblia es la palabra de Dios, se tenían conceptos sobre el sexo, sobre el amor, por el tamaño del cuadrito y los dos cuadritos comparativos, solo puse las iniciales eh, acerca de la familia, áreas de robo. ¿Qué concepto tenía usted sobre el robo, sobre el matrimonio? Y lo coloqué aquí en el fronema de la carne en negro y en contraste coloqué las mismas áreas en el fronema del espíritu. Podríamos decir que el fronema de la carne es la manera de pensar de la carne y el fronema del espíritu es la manera de pensar del espíritu. Entonces, ¿cómo se da la renovación de la mente? Entonces es interesante ver que podemos notar nosotros que cuando hay una renovación de la mente, porque usted nació de nuevo, lee su palabra, oye prédicas, enseñanzas, es discipulado y con todo el recorrido cristiano que usted tiene, entonces usted lee y cree y entiende lo que acerca del sexo, la sexualidad dice Dios. Entonces, en el fronema, en la casilla del área sexual, para que haya una renovación de la mente, los conceptos de la palabra tienen que llegar a desalojar los conceptos mundanos, los conceptos familiares, los conceptos acerca de este tema tan delicado y tan complicado y que muchas veces es una de las mayores causas de pecado aún entre los cristianos. De la misma manera podemos encontrar nosotros que en el área del amor, el concepto del amor, tiene que haber un desalojo de los pensamientos mundanos, de la literatura mundana, de las revistas mundanas, de los libros mundanos. Y en el proceso de renovación de la mente, el Espíritu muestra el concepto genuino y verdadero que la palabra de Dios nos indica sobre el amor. Lo mismo del matrimonio, lo mismo del robar o no robar, porque muchas veces se cree que no se roba cuando se toma algo que se cree que puede tomarse aunque no sea suyo.
Y obviamente todo lo que no nos pertenece, si no pedimos y si no preguntamos, si no lo pedimos, pues se constituye robo. Incluso a usted va a parecer que su pastor es muy cuadrado, pero cuando nosotros somos contratados para trabajar 8 horas exactas y hacemos un acuerdo con aquella persona con la que trabajamos, la empresa donde trabajamos, si buscamos la forma de trabajar no 8, sino 6, entonces estamos robándole tiempo a nuestro patrón. Entonces, generalmente el trabajador se queja de que el patrono lo explota, de que el patrono no le paga bien, pero casi nunca se oye que el trabajador esté consciente de las cosas que no hace correctamente. Igual los aspectos que tienen que ver con la familia. Ahora, en Romanos capítulo 12 y verso 1, muy conocido, también su verso 2, el apóstol Pablo nos empieza a hablar un poco más en su capítulo 12 de Romanos. Usted sabe que Romanos tiene 16 capítulos. Y uno muy bien puede, diríamos, separar o clasificar los primeros capítulos donde Dios trata de revelarle al hombre acerca de su pecado. Luego, como en otra sección, después de mostrarle que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, en los siguientes capítulos habla de la forma como Dios quiere salvar a la humanidad y al pecador de todos los tiempos y de todo tipo. Realmente ese pasaje engloba a toda la humanidad como pecadora. Y como la paga del pecado es muerte, entonces los siguientes capítulos nos indican cómo ser salvos. Pero cuando llega al capítulo 8, empieza a hablar acerca de la forma de consagrarse, la forma de buscar la santidad. Y aunque hay un paréntesis entre el 9, 10 y 11 que tiene que ver con Israel, ya en los últimos capítulos del 12 al 16 encontramos que el autor dice, después de haber hablado por 11 capítulos, por tanto, dice, os ruego, y me gusta mucho, siempre lo digo para los que han oído tal vez este concepto, como un genuino apóstol, que no tenemos ninguna duda que el apóstol Pablo fue un apóstol, en lugar de exigir, en lugar de ser prepotente, en lugar de usar la autoridad delegada por Dios como perito arquitecto de la iglesia y hablar en forma autoritativa, es maravilloso ver que cuando un genuino apóstol ha capturado el carácter de Dios, y por eso es que un genuino apóstol necesita ver al Señor para ser impactado internamente. Dice él, os ruego, no exige. Qué lindo que el Señor nos pide que nosotros, de acuerdo a lo que Él ha hecho en nuestras vidas, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Nuestra salvación es misericordia de Dios. Nuestra consagración es misericordia de Dios. Todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas es pura misericordia de Dios. Y no sé si usted puede decir amén, gloria a Dios, aleluya. Acuérdese que somos hermanos, que el Espíritu Santo nos ha llenado y debemos tener gozo por las misericordias de Dios. Pero, ¿qué es lo que pide el apóstol inspirado por el Espíritu Santo? O sea, ¿qué es lo que pide Dios? Que presentéis vuestros cuerpos, este cuerpo, esta parte del ser exterior que se mira, en sacrificio. Cada palabra aquí nos podríamos quedar un bonito tiempo, pero no hay tiempo ahora. Vivo, porque es un sacrificio vivo donde usted está con la vida de Dios incluso, pero por supuesto también con la vida bios de su cuerpo y la vida psique de su alma. Santo, ahí va involucrada el propósito de Dios, que es nuestra santificación. Y dice, agradable a Dios, que es vuestro servicio oculto racional, como dicen otras versiones. Entonces, hermanos amados, para hablar de la mente puesta en el espíritu y de renovación de la mente, tenemos que abordar el verso 2 que dice, y no os conforméis a este mundo. El texto griego da la idea que hay un molde y que cada persona que está en el sistema del mundo, el mundo lo ha amoldado
a esa forma de vivir, a esa forma de pensar. Entonces, contrario a esto, dice el apóstol de parte de Dios, no se amolden, no se conformen, no tomen la forma de este mundo. Qué difícil si somos honestos, porque usted va a ver cómo en el desarrollo de estos temas el Espíritu Santo nos quiere confrontar. Para que nosotros seamos honestos, al fin y al cabo, delante de Dios, ¿qué tan amoldados, qué tanto hemos tomado la forma de este mundo? Que es un sistema viciado, guiado, dirigido, desarrollado por el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Y entonces dice inmediatamente, más transformados. Note que yo siempre hago énfasis en los textos con palabras o frases de otro color, para que usted también la subraye en su Biblia. Transformados. Esa palabra la vamos a ver en un momento. Por la renovación de vuestra mente. Eso indica que no podemos transformarnos, no podemos entrar en ese proceso dinámico de transformación que se da desde el momento que usted nace de nuevo hasta el momento en el que el Señor lo llama a su presencia, o Él, en la esperanza bienaventurada que tenemos los cristianos, venga por nosotros, que estemos vivos, que hayamos permanecido fieles al Señor. Este proceso de transformación no se puede dar si no hay renovación de nuestra mente. De ahí la importancia de poner la mente, no en la carne, sino poner la mente en el espíritu. ¿Qué va a producir eso? Que tengamos la capacidad de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Bueno, esa palabra transformación que aparece ahí en el verso 2, fíjese que es una metamorfosis. Aquí me faltó, puse mal una letra, usted arréglelo, pero es metamorfosis. Yo creo que usted recordará sus estudios de primaria, secundaria, pero nos hablaban de la metamorfosis del sapito, de la rana, del sapito, o de la metamorfosis del gusano de seda. Entonces, fíjese que como estas palabras a las que sí conocemos en nuestro idioma español, esa palabra es realmente una transliteración del texto griego antiguo en el que se escribió la Biblia, el griego koiné, y que entonces significa cambio de forma. O sea, lo que nos está diciendo el apóstol, lo que está esperando del Señor es que nosotros cambiemos de forma. Viene del griego metamorfo, y está compuesto de dos palabras. Una que es una preposición que es meta, que implica cambio en ese idioma del texto original, y morfe, que significa forma. Entonces, lo que el Señor está esperando de nosotros es un cambio de forma. El contraste es que no nos amoldemos a la forma del mundo, pero entonces, ¿qué forma vamos a tomar? Pues por supuesto, entendemos que el modelo que nosotros debemos de seguir es el modelo de Cristo, el modelo de Jesús, para dar esa estatura del varón perfecto. Bueno, aquí recordamos en esta gráfica, en esta foto, donde sencillamente podemos ver nosotros los pasos de la metamorfosis de un gusanito. Usted puede notar que el gusanito está aquí y los gusanos, yo no sé si a usted le gustan, pero no son muy bonitos, que digamos. Pero ese gusanito empieza a hacer un capullo en esta segunda fase. Son fases y esto nos puede hablar a nosotros de las diferentes fases de desarrollo y crecimiento, porque de un gusano muy feito, una vez se da la transformación, el cambio de forma, se va a obtener una hermosa mariposa. Pero note usted cómo después de cierto tiempo, donde se empieza a dar la transformación, y qué interesante, ¿verdad? Porque se hace en secreto. Por eso hay un pasaje en el Antiguo Testamento que yo recuerdo que en los tiempos del doctor Ríos en el IMSS Central, los que participamos nos recordaremos de eso, de un texto que se hablaba de la extraña obra que el Señor hace con nosotros. Mucha de esa obra que Él hace es en secreto, es en la intimidad.
es trabajando Dios de una manera personal con cada uno de nosotros. Entonces aquí vemos cómo ya el ser que empezó a cambiar de forma sale del capullo. Aquí está saliendo. Es llamativo cómo el orificio de ese capullo es pequeñito y es un proceso doloroso, difícil para que diríamos, la nueva forma, dándose la transformación, podemos ver cómo del gusanito, la metamorfosis habló de una transformación. Así que nosotros, por eso es que decimos que es necesario que nosotros menguemos, no se enoje, pero podríamos ser como los gusanitos, ¿no? No muy bonitos, porque no estoy hablando de físico, estoy hablando del corazón, estoy hablando del problema del pecado en nosotros, aun cuando somos cristianos. Estoy hablando del viejo hombre con el que batallamos todo el tiempo, con esa naturaleza pecaminosa, con esa fiera que todos llevamos dentro, conceptos que usted conoce, que obviamente el Señor a través de esos rociamientos de este lado del velo va a producir el propósito de llevarnos hasta una glorificación. Entonces sigamos avanzando un poco más y ahora quiero llevarlo a la contraparte en el capítulo 8 de Romanos y verso 6, porque nos circunscribimos hace 8 días al verso, me parece 4 y 5 del capítulo 8 de Romanos. Y entonces aquí leemos lo siguiente: porque la mente puesta en la carne, dice la escritura, es muerte. Y acuérdese que ahí dice, porque el fronema puesto en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu, qué lindo que el propósito final, el fruto que usted y yo cada día batallemos con enfocar nuestra mente, ya no en la carne, sino que en el espíritu, va a producir vida. Y aquí es la vida Zoe, la vida del espíritu. El espíritu tomando el control de nuestra vida, tomando el control de nuestra alma, tomando el control de nuestros pensamientos, tomando el control de nuestros sentimientos, tomando el control de nuestras decisiones. Acuérdese usted que el Señor dijo, yo vine para que tengan vida, pero no cualquier clase de vida, sino que para que la tengan en abundancia. Hermano amado, el cristiano, el Hijo de Dios, que no está viviendo a pesar de las circunstancias difíciles que se enfrentan en estos tiempos, una vida abundante, se está perdiendo realmente el propósito de Dios y quizá no ha entendido completamente, no se le ha hecho luz en algunos aspectos de lo que la palabra del Señor dice. Entonces el Señor dijo que Él vino a morir a la cruz, que Él vino a presentar un sacrificio perfecto delante de Dios, que Él vino en propiciación por nuestros pecados, para sustituirnos, para que Él pagara el pago del pecado. Yo vine para que tuvieran vida, pero que esa vida sea abundante. Por eso, en esa figura tremenda del Antiguo Testamento y tan sencilla de poder recordar y yo creo que poder entender, que cuando Israel estaba en Egipto no tenía vida, eran esclavos, no eran dueños de su vida. El Señor los saca con el propósito de sacarlos de Egipto y llevarlos rápidamente a Canaán, una vida abundante. Eso es lo que tipifica a Canaán para nosotros, pero para ellos era literalmente ser trasladados de una situación opresiva a la libertad de una Canaán que por supuesto tenían que conquistarla, tenían que pelear batallas y por eso paralelamente a estos estudios estamos viendo las batallas de Dios. Pero una vez conquistado y sacado el enemigo y cumplido las instrucciones de Dios, iban a tener vida abundante. Esa tierra que fluye leche y miel, que esa era la esperanza que el Señor y el plan de Dios. Pero lamentablemente conocemos que por 40 años esa generación
no tuvo vida abundante, sino que por el contrario se quedaron dando vueltas en el desierto. Y es una figura enorme de la experiencia quizás de muchos cristianos que hoy pueden estar en el desierto dando vueltas, sienten que ya no pueden, quieren claudicar, quieren dejar de ser hijos de Dios, se sienten amargados, se tienen molestos contra los ministros, muchos dicen, me han engañado, y entran tantos pensamientos porque el enemigo, en lugar de estar renovando la mente desde el fronema del espíritu, lo que está renovando, cambiando la mente y llevándola otra vez al ponerla en la carne, es a cambiar conceptos. Y otra vez vuelven aquellos antiguos conceptos que quizás se tenía antes de llegar al Señor. Pero no solo dice que la mente puesta en el Espíritu va a producir vida, sino que va a producir algo tan maravilloso como es la paz. Usted recuerda cuando el Señor se le aparece a sus discípulos, les dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Qué necesidad tenemos en estos tiempos de tener paz? Si usted quiere tener la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, eso significa que va más allá de la lógica humana. Porque alguien que perdió un ser querido, el Espíritu Santo le ministra paz y la gente no entiende. La gente que no conoce al Señor no sabe por qué esa persona no está sin esperanza, por qué esa persona tiene paz, por qué en medio de dificultades, pérdida de negocios, pérdida de ganancias, pérdida de esto, pérdida de lo otro, ese hijo de Dios que confía en el Señor y que ha puesto su mente en el Espíritu, tiene paz. Shalom, probablemente es una palabra muy poco entendida, se traduce paz, pero shalom es mucho más de lo que en el idioma español nosotros entendemos por paz. Habla de bienestar, habla de felicidad, habla de satisfacción. Realmente todas las acepciones de la palabra shalom, que el Señor sin duda haber dicho, paz a vosotros, lo que dijo fue shalom. Entonces, hermano amado, usted se va a dar cuenta que al poder profundizar un poco más sobre qué significa de forma más práctica la mente puesta en el Espíritu, lo que vamos a tener todos los días es vida en abundancia, a pesar de las circunstancias. Porque el cristianismo no nos garantiza que no haya sufrimiento. Yo diría que, por el contrario, el cristianismo bíblico, el cristianismo que se lee en la Biblia, sin sesgos denominacionales, sino que buscando realmente la verdad de Dios inspirada por el Espíritu Santo en la Biblia, en lugar de garantizar sufrimiento, creo que habla de que podemos tener una vida de sufrimiento. Claro, yo sé que a ninguno le gusta oír eso, porque puede pensar, bueno, voy a sufrir, y no quiero ser un masoquista, pero lo que sucede, hermano amado, es que cuando tú vas en contra de la corriente de este mundo, te van a ver mal, te van a criticar. Quizá los mismos de tu propia familia no te van a entender. Y eso ya establece cierto nivel de sufrimiento. Bueno, tengo que avanzar porque el tiempo se va. Fronema se traduce, aquí le agregué PH porque realmente así es como se debería describir, pero se oye como fronema, entonces así lo hemos puesto. Pero yo quiero que usted vea todas las acepciones que esta palabra tiene y que muchas versiones que tenemos nosotros a nuestra disposición en español traducen por eso de alguna de estas acepciones. Hay versiones que dicen la manera de pensar de la carne produce muerte, o la manera de pensar del espíritu produce vida y paz. Entonces Fronema lo traducen así. Otros lo traducen como intención, y hay versiones que dicen la intención de la carne produce muerte, la intención del espíritu produce vida y paz. Y así sucesivamente, también mente, Reina Valera traduce mente. También ocuparse, dice, el ocuparse en la carne produce muerte, pero el ocuparse, y esa palabra me gusta, porque creo que podemos entender más fácilmente nosotros en nuestra vida diaria en qué nos ocupamos.
Yo sé que aquí hay personas que seguramente se levantan 4 o 5 de la mañana, especialmente ahora que no hay transporte para llegar a sus trabajos puntuales, trabajar duramente y regresar con esa misma cantidad o más tiempo a sus hogares, cansados en su cuerpo físico, quizá también mentalmente. Pero en esas 24 horas que tiene el día, ¿en qué nos ocupamos? Si nos ocupamos en las cosas de la tierra, la mayoría de las cosas de la tierra son carnales, eh, tenemos que buscar un equilibrio, tenemos que contrarrestar en momentos del día el ocupar la mente, el ocuparnos en las cosas del espíritu para que esto produzca vida y paz. También se traduce sentir porque de alguna forma la mente está en el alma. Y fronema muchas veces, así como vimos hace 8 días que el corazón eh, de una manera general involucra sentimientos, pensamientos y diríamos el resumen de todo lo que es la personalidad. Entonces el sentir de la carne produce muerte, el deseo de la carne, la inclinación del espíritu, también es otra manera como se traduce, la aspiración del espíritu produce vida y paz, el anhelo, la mentalidad del espíritu. Interesante porque usted y yo, después de tantos años de ser cristianos, tenemos que haber capturado ya la mentalidad del espíritu, hermanos. Yo puedo entender que un recién convertido que ahorita se está acercando a los temas de doctrina básica en Corderitos, tenga todavía mucho de la mentalidad del mundo, mucho de la mentalidad de la carne. Pero si ya caminamos por 10, 15, 20, 30, 40 años, hermano, ¿no cree usted que es un contrasentido total seguir pensando o seguir teniendo la mentalidad del mundo? Y es que, como lo que usted piensa, eso es la única manera que nosotros podemos unos a otros saber qué es lo que estamos pensando, es qué es lo que estamos haciendo. Si, por ejemplo, usted se pelea con un vecino continuamente porque usted cree tener la razón por algún asunto que de repente no es ni importante, si usted se pelea en la iglesia, si usted se pelea en el trabajo, si usted tiene un carácter fuerte y usted dice, bueno, a mí me enseñaron a ser así, a defenderme, esa mentalidad no es del espíritu, hermano amado. Esa mentalidad, le tengo que decir, es de la carne. Y muchas veces nosotros no paramos mientes en estas cosas. También se traduce impulso, el impulso del espíritu. El impulso de la carne es muerte, el impulso del espíritu es vida y paz. Tendencia, la tendencia del espíritu. ¿A dónde tiende el espíritu y a dónde tiende la carne? Yo sé que a estas alturas usted me está entendiendo muy bien y creo que está meditando acerca de cómo es su vida actualmente, cómo son sus días, cómo fue su día hoy, cómo se levantó, se fue molesto, se fue contento, se fue saludando a medio mundo, dando un beso, o se fue enojado, dando un portazo. Ahí puede entender usted si la tendencia, si la intención de su carne fue la que ha prevalecido en todo el día, o por el contrario, usted tiene testimonio de que lo que ha prevalecido es la mentalidad del espíritu. La mente puesta significa que en el espíritu significa que hay que enfocarla. Ese es el concepto, enfocar la mente, no en la carne, sino que enfocarla en el espíritu. Mateo 6:33 nos ayuda cuando el Señor, en ese sermón del monte, que no solo es el capítulo 5, sino capítulo 6 y capítulo 7, porque es un sermón muy largo, pero el más conocido son las bienaventuranzas, nos dice, mas buscad primeramente, prioridad, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las que mencionó en el contexto atrás. Que comeréis, que vestiréis, por nada estéis afanosos, etc. Entonces note que el Señor Jesucristo nos da a nosotros precisamente un mandamiento. Que sus hijos, los que hemos nacido de nuevo, no los religiosos, los que sabemos que tenemos una nueva naturaleza,
los que entendemos que el Señor hizo un milagro, nos hizo nacer de arriba, lo que también entendemos como un nuevo nacimiento, debemos como un resultado normal, si ese milagro interno se ha hecho, tener la tendencia a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo se lleva eso a la práctica? Lo vamos a ver en la propia vida del ministerio de Jesús, si el Señor nos permite, llegamos con tiempo hacia ahí. Pero le puse aquí una nota que tengo a la par, que obviamente no es un pensamiento bíblico, es un pensamiento de Wayne Dyer, no lo conozco, pero me llamó la atención porque él dice lo siguiente. Él dice, una mente en paz, una mente controlada, o mejor dicho, una mente centrada y no enfocada en hacer daño a otros, es más fuerte que cualquier fuerza física en el universo. Note usted que esta persona no es un hijo de Dios. ¿Pero por qué lo puse? Porque de alguna manera nos muestra la importancia de tener una mente enfocada en lo bueno. Este puede ser, y cualquiera lo puede catalogar como un pensamiento humanista. Sin embargo, hay personas que, aunque no sean hijos de Dios, atisban ciertas cosas. Nosotros, obviamente, nos vamos a la referencia de la palabra de Dios. Esa es nuestra base sólida. Pero qué interesante que cuando dice una mente centrada y enfocada en no hacer daño a otros, no la ley se resume en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo, al otro, al que vive en tu casa, al que trabaja contigo, al que estudia contigo, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el que ama a su prójimo como a sí mismo no está pensando en hacerle daño. Él saca la conclusión y dice, es más fuerte que cualquier fuerza física en el universo. Bueno, interesante. Ahora, Colosenses, volviendo nuevamente a lo que a nosotros nos interesa, que es la bendita palabra del Señor, en la revelación que el Señor le da precisamente al perito arquitecto de la iglesia, dice en Colosenses capítulo 3 y verso 1, como que el apóstol Pablo, entendiendo que es el mismo Espíritu el que reveló toda la Biblia, en un elemento de unicidad, dice, en comparación con lo que el Señor dijo en Mateo 6:33, que acabamos de leer, dice, si pues, y es un sí condicional, habéis resucitado con Cristo, eso solo sucede precisamente cuando el Señor ha hecho un trabajo en nuestras vidas de llevar a cabo el nuevo nacimiento. Dice otra vez, y se usa la misma palabra griega en Mateo 6:33 como aquí, buscad las cosas de abajo. No, la mente puesta en el espíritu debe buscar las cosas de arriba. Y entonces nos dice dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermano amado, usted puede darse cuenta cómo hasta cierto punto, si somos bien honestos y sacamos un buen examen y discernimos, cada día de 24 horas, si usted duerme 6 o duerme 8, le quedan 16 dentro de lo que come, se baña, va al trabajo, etcétera. Quizá le queda muy poquito para buscar las cosas de arriba. Pero obviamente usted puede ir manejando en su carro y buscando las cosas de arriba. Usted puede estar trabajando bien absorto en su trabajo secular, pero estar en la actitud de buscar las cosas de arriba, poniendo su mente enfocada en el espíritu. Yo pienso que cuando un hombre y una mujer son espirituales, todo lo que hace es espiritual. Eso hace la diferencia. Enfocar nuestra mente en las cosas del espíritu cambia todo. Y por eso un hombre y una mujer espiritual normalmente las cosas les salen bien. Eso no significa que no haya problemas. Pero aun cuando vienen los problemas, el Señor le da la paz, le da la tranquilidad, le da la seguridad, le da la confianza que el Señor está en el asunto. Entonces dice, busquen las cosas de arriba. ¿Dónde? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios?
Y el verso 2 es todavía mucho más interesante porque nos vuelve otra vez al contexto o a un paralelo de lo que estamos viendo en Romanos capítulo 8 cuando dice, poned vuestra mira, otros dicen vuestra mirada, pero ahí aparece la palabra del texto griego phroneite, que viene de la misma raíz de phronema. Entonces dice, poned vuestra mira, y muy bien podría decir, poned vuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Enfócate en las cosas de arriba. Por eso, yo creo que de una vez por todas nosotros tenemos que tratar de cambiar hábitos, hermano. Si tú tienes el hábito de acostarte tarde por ver televisión o porque tienes que estudiar demasiado o porque tienes que hacer esto, tienes mucha actividad de tipo secular, porque tienes muchas cuentas, porque de repente no has sido buen administrador, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que pedirle al Señor de alguna manera que puedas tratar de acostarte un poco más temprano. Es una lucha que yo tengo también, porque cuando me acuesto temprano me levanto muy temprano. Porque lo primero que deberíamos de hacer nosotros es buscar al Señor. ¿Cómo? En oración, en el secreto. Sean 5, 10, 15, media hora, no sé, el tiempo que tú puedas tener. Te aseguro que si eso haces, el día va a cambiar. Las cosas, aún los problemas que vas a tener o que pudieras tener, puede ser que el Señor incluso en esa comunión te dé un atisbo de las cosas que pueden venir. Poned vuestra mirada o vuestra mente o vuestra manera de pensar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por supuesto, tendríamos que tener un buen tiempo para tratar de definir cuáles son las de arriba y cuáles son las de la tierra. Las de la tierra las conocemos bien. Las que a veces no conocemos son las de arriba. Fíjese que en la versión English Standard Version es interesante que ese mismo verso, cuando inicia, se lee la frase, no sé si la voy a pronunciar bien, set your mind. Set your mind. Que en español, tuve que ir a un traductor, se traduce, establezcan sus mentes. Mire qué interesante. Establezcan sus mentes. Dejen que la mente les vuele por diferentes lugares y su mente esté tan dispersa en tantas cosas, sino que establezcan sus mentes. En otras palabras, enfoquen su mente en las cosas de arriba. Y eso solo lo podemos hacer en la práctica buscando al Señor, leyendo su palabra, realmente buscando las cosas de arriba. Sigamos viendo lo que podemos seguir chequeando por acá. Otra versión dice, me gustó, poned el corazón. Note que se usan términos como corazón, como mente, forma de pensar, sentir, como lo vimos indistintamente. Los traductores, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo, traduce lo que ellos consideran que es mejor. Por eso la mejor versión son las versiones. Dice, poned el corazón, me gusta esto, en las realidades celestiales. Hermano, las cosas de arriba no son humo. Las cosas de arriba, obviamente muchas de ellas no se ven, pero son realidades celestiales que cuando nosotros seamos trasladados, ya sea porque el Señor en su parucía nos lleva estando vivos o trasladados por muerte física, que es un dormir, pero inmediatamente un despertar a esas realidades celestiales, nos vamos a dar cuenta que lo de allá es más real que lo de aquí. Poned el corazón en las realidades celestiales. ¡Qué maravilloso! Y no en las de la tierra. Realmente es una vida triste dedicar día tras día a trabajar, a trabajar, a trabajar porque hay que pagar las cuentas. ¿No sería mejor ser mejor administrador y tratar de ahorrar en lo que se pueda o escoger realmente un nivel de vida que es el que acorde a lo que ganamos para que en realidad tengamos el tiempo para buscar las realidades de arriba, las realidades celestiales y tener vida y paz, hermanos? También quiero compartir con usted este pequeño segmento de un artículo sobre la renovación de la mente o sobre enfocar la mente, que dice, aquello en lo que tú te enfocas, dice,
aquello en lo que tú te enfocas es en lo que tú vas a invertir energías. Mira qué interesante. Tiempo y recursos. Y tu enfoque va a dirigir eventualmente, entonces, los resultados que tú vas a tener. Por lo tanto, como creyente, tu meta es poner tu mirada siempre en las cosas del Espíritu, porque eso te va a permitir enfocarte en lo que vale la pena. Miren, hermanos amados, no me gusta hablar de experiencias personales porque el tiempo no me lo permite, ya solo me quedan 15 minutos. Pero en alguna parte de mi vida, cuando estaba ganando más dinero como ingeniero y tenía realmente mi empresa personal y a la vez trabajaba en una gran constructora, entonces habían ingresos de dos lugares. En medio de eso yo fui llamado a servir al Señor a tiempo completo. Y realmente con mi esposa estábamos esperando a nuestra primera hija, no lo pensamos mucho. Y yo dejé el trabajo secular por buscar las cosas de arriba. Claro, ese no es un llamado para todos, pero en realidad, aunque se pudo pensar que iba a haber escasez, el Señor nos permitió adaptarnos y el Señor hizo muchos milagros financieros que tomaría mucho tiempo el poderlo explicar quizá en otra ocasión. Pero realmente considero yo que cuando nosotros, el Señor sabe que nuestro anhelo es enfocarnos en las cosas de arriba, hasta nos consigue trabajos que por 1, 2 o 3 horas podemos ganar lo que otros ganan en 16 horas, en 12 horas o en 8 horas, por la gracia de Dios en nuestras vidas. Obviamente tenemos que tener fe para eso. Por eso platicaba con un profesional que asiste a la iglesia que de alguna manera él también está buscando un trabajo donde, como él entendió muy bien eso que dije en alguna ocasión, trabaje menos y gane más. Y yo creo que el Hijo de Dios lo puede pedir para que su enfoque sea en las cosas de arriba. Cuando tu enfoque es en las cosas de arriba, Dios cuida las de abajo. Eso yo lo he experimentado, hermanos amados. Volviendo al capítulo 8 de Romanos, porque no nos hemos ido de ahí, sino que hemos estado enriqueciendo el pensamiento de Romanos 6. Ahora el 7 dice, o sea, verso 6, capítulo 8, porque la mente, vuelve otra vez a la mente carnal, que es el fronema carnal o el fronema de la carne, es enemistad contra Dios. Eso es algo terrible, hermanos, porque si nosotros vivimos en la carne más tiempo de lo que vivimos en el espíritu, y me parece que esa es una realidad de la mayoría de cristianos y aún de ministros, lamentablemente. Entonces hay buenos tiempos que nosotros estamos enemistados con Dios y no nos hemos dado cuenta, porque dice literalmente, porque la mente carnal es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Cuando tú te enfocas en lo carnal, no vas a poder agradar a Dios, como lo dice después un poquito más adelante. Ahora, aquí viene un pensamiento que yo quiero compartir con ustedes rápidamente, que hoy tempranito vino a mi mente. ¿Por qué la carne se promociona mejor en la mente? Es decir, ¿por qué la tendencia, la inquietud, lo normal, lo atractivo es que nuestra mente, sin darnos cuenta, jala siempre para el lado de la carne? Porque el sistema del mundo dirigido por el diablo le sirve muy bien, porque toda la publicidad, todos los medios, todas las redes, toda la internet, todo o la mayoría de estos medios, televisión, series, todo que realmente refleja el sistema del mundo dirigido por Satanás, el príncipe de este mundo, hermano amado, va dirigido a alimentar nuestra carne, usando nuestros sentidos. Y no podemos decir que no. Entonces, la tendencia es que ponemos la mente en las cosas de la carne. Es más atractivo, es más sencillo. Quiero hablar un poco acerca del peligro de las redes sociales para hacer esto mucho más contemporáneo, porque muchos medios seculares hablan del pro y el contra de las redes sociales. Y muchas veces nosotros como cristianos hemos asumido
el uso de las redes sociales, porque obviamente en muchos casos se vuelve obligado a usarlas, pero también tenemos que ser honestos que esas redes nos pueden controlar y nos pueden quitar tiempo precioso para poner nuestra mirada en las cosas de arriba, que obviamente van en detrimento de nuestra vida cristiana y nuestro desarrollo espiritual. Un hermano compartió conmigo lo siguiente: las redes sociales son la plataforma de cobertura masiva del sistema mundo para socializar sus corrientes, o sea, las redes las está usando el sistema mundo para socializar sus corrientes y transculturizar, hay que cambiar ahí la N con la S, y transculturizar para sus fines a los escogidos. Y el ejemplo que podemos ver en esto es que no es un método del enemigo nuevo, sino que tan viejo como que fue usado con el profeta Daniel, aquel jovencito Daniel, que junto con otros 3 jóvenes hebreos fueron deportados. Usted conoce bien esa historia, si no leas el capítulo 1 de Daniel, en Babilonia. Obviamente el centro de ese tiempo del sistema mundo en aquella época. Pero es interesante que Daniel, aún en el palacio del rey y con todas las tentaciones que tenía a su mano, dijo, y creo que nos debe servir a nosotros, a todo joven, a todo adulto que me esté escuchando, propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Yo me pregunto, ¿será que nosotros hemos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos con las redes sociales para tocar solamente uno de los aspectos quizá más contemporáneos y más peligrosos por la sutilidad con la que muchas veces puede atrapar el corazón, la mente? Porque estamos hablando de la mente puesta en la carne o puesta en el espíritu. Acuérdese que la mente puesta en la carne produce muerte, pero la mente puesta en el espíritu produce vida y paz. ¿No será que tú realmente no tienes paz y estás enfrentando muchas cosas, estás batallando con muchas cosas porque realmente no estás consciente de poner tu mente en las cosas del espíritu? Tanto las redes sociales como cualquier otra cosa que realmente produzca que nosotros nos apartemos del Señor y no le agrademos, tendríamos que hacer como Daniel si queremos caminar hacia lo que a Dios le agrada. Propuso fulano, ahí pones tu nombre, no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse en la Babilonia de este mundo. Bueno, ahí puede ver usted esta gráfica como las redes sociales, que cada una tiene sus iconos y todo lo que implica la red. Hasta de noche, a altas horas de la noche, la gente no duerme por estar pegado a una computadora. Tú y yo no podemos decir que no sabemos cuáles son los límites. Es más, hasta los mismos teléfonos marcan ahora el tiempo que tú estás en la internet, que estás en las redes sociales. Y uno tendría que ponerse a pensar, ese es el mismo tiempo que tengo para orar, el mismo tiempo que tengo para alabar al Señor, para estudiar la palabra, para buscar las cosas de arriba. Un detalle también dentro de el peligro de las redes sociales es la infidelidad en los matrimonios cristianos. No me interesa en este momento las familias del mundo en el sentido del peligro que ahí es mucho más grande, ¿no es cierto? Pero las redes sociales han exacerbado la infidelidad en estos tiempos de las parejas cristianas. Ojo, extractado de algunos artículos puse aquí, sin importar dónde se encuentren los usuarios de las redes sociales, dice este artículo, sus mentes, oiga bien, sus mentes se estimulan constantemente cada vez que desbloquean sus teléfonos, tabletas o abren sus computadoras. Yo quiero que usted note cómo el sistema mundo está capturando las mentes de los hijos de Dios. Y claro, de todo el sistema, de toda la humanidad, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Usted sabe que existen muchos artículos en contra de que un niño tenga un celular muy pequeño o tenga una tablet cerca por su propio desarrollo físico y mental y psicológico. Mas, sin embargo, la mayoría de padres no hacen caso y le dan el teléfono al bebé
a los 2, 3 años ya saben manejar el teléfono, la tablet, porque antes la televisión era la niñera de la familia, ahora son los celulares y las tablets. El niño que está haciendo la gran rabieta se tranquiliza, no dice nada, está tranquilo con una tablet, con un teléfono, y usted mismo no sabe qué es lo que está sucediendo ahí. Pero la realidad es que la infidelidad, dice, la infidelidad va de romper la confianza de la pareja o va a romper la confianza de la pareja. Algo que ocurre cuando se le miente de manera consciente. ¿Usted ha notado que existen ahora muchas aplicaciones que estimulan la publicación de fotos para llamar la atención? Y eso yo creo que a la mayoría eventualmente tenemos que meditar acerca de eso. Incluso las recomendaciones que por seguridad indican no se tome fotos en su casa, no tome fotos a sus hijos pequeños, no haga eso. Tantas cosas que el mismo mundo secular nos indica que debemos de tener cuidado. Muchas veces no se tiene ese cuidado y a lo que lo estoy llevando es que en lugar de enfocar la mente en las cosas de arriba, se enfocan en las de abajo. Con tan solo ver el registro de llamadas de otro móvil, cuando no había redes sociales, era posible quedar en evidencia ante tu pareja. O sea, antes cuando solo había celulares y no había smartphones, muy fácilmente podía buscar el registro del teléfono y ver con quién había hablado la pareja, si había dudas. Pero ahora con plataformas de redes sociales como Snapchat e Instagram, el enfoque está en el contenido visual. Ojo, mire lo que continúa diciendo esto. Por supuesto, los usuarios de las redes sociales publican cada vez más fotos atractivas. Es interesante que hoy, a través del uso de las aplicaciones como Adobe y ¿cómo se llama? Con lo que se mejoran las fotos. Photoshop. Se dedican tiempo para quitarse los defectos, para quitarse los granitos, el acné y aparecer en las fotos que se publican muchas veces como un test perfecto y muchas cosas con el único propósito de ganar popularidad en sus respectivas cuentas, porque también eso se vuelve una carrera. Cuántas personas están ahí, cuántos dan un like, etcétera. Y atrae la interacción y, ojo, lo subrayé, y el coqueteo con el sexo opuesto. Y se abre el terreno a futuros encuentros con otras personas.